Vete al libro de Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13, versículo 24 para adelante vamos a leer. Y cuando lo encuentres, ponte en pie, por favor. Y vamos a escudriñar esta palabra que estoy seguro que va a ser muy edificante. Dice Mateo 13, versículo 24 para adelante. Al 30 vamos a leer. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Amén. Vamos a orar. Amado Jesús, te damos las gracias en esta hora por la palabra que hoy vamos a recibir. Háblanos, Señor, como ese granero donde nos pusiste, Señor. Háblanos una palabra que exhorta, una palabra que fortalece, que levanta, restaura, sana, es la que hoy vamos a recibir. Ayúdanos, Señor, a discernir y seas tú hablando a través de este micrófono y de mi voz. Yo te entrego, Señor, el control de este tiempo. Espíritu Santo, conoces muy bien la necesidad de cada uno de nuestros corazones. Agarra tu Biblia y repite estas palabras conmigo. Este libro es tu voz, que enseña e instruye mi vida, que alumbra mi camino como una lámpara, que sana mis heridas como medicina y restaura las grietas de mi casa. Hoy recibiré y guardaré tu palabra, las memorizaré y escribiré en la puerta de mi casa. Las enseñaré a mi familia e hijos en todo momento, porque el tono de tu voz, Dios, es vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un aplauso a Jesús con todo tu corazón ahí donde estás y dile: gracias, Señor. Toma asiento, toma asiento. Amén. A ver, Jesucristo hablaba en muchas ocasiones por medio de parábolas, ¿no? Y en esta ocasión hay una parábola, como dice el versículo 24, que se refería, dice, a la gente con parábolas para hacer representar la semejanza que hay en el reino de los cielos que está allá con la tierra. Es muy difícil y hasta casi imposible que una persona humana en esta tierra entienda de lo que es el reino de los cielos, porque no estamos capacitados ni habilitados para poder entender las cosas del reino de Dios. Sin embargo, Jesucristo utilizó parábolas. Por eso dice semejanza, o sea, hay una comparación que Dios quiere dar a
la iglesia para que lo entienda. Y lo maravilloso de Jesús es que Él utilizaba los elementos de esta creación. Utilizaba flora, fauna, utilizaba la vida cotidiana, utilizaba incluso los animales, utilizaba todo a su alrededor que nosotros lo tenemos y vivimos para poder entender de lo que es el reino de los cielos. Amén. Sin embargo, en esta parábola empieza a utilizar dos elementos de sembradíos. En este caso uno, porque el otro luego lo vamos a ver en qué consiste. Si me ponen la imagen, por favor, para las pantallas, quiero que vean este elemento que utilizaba y se llama el trigo, ¿no? Y por ahí esta parábola titula eso, por eso el título de esta prédica es el trigo y la cizaña, ¿no? Yo quiero que vean ahí a simple vista, ¿lo tienen? ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? Amén, ok. Vean ahí este sembradío, ¿no? Y a simple vista tú puedes notar que está el trigo, pero también te cuento que está ahí la cizaña, ¿no? Pero no podemos saber cuál es trigo y cuál es cizaña. No es sencillo identificarlo a simple vista. Los sembradores que trabajan con la tierra, solamente ellos a través de la experiencia pueden darse de cuenta cuál es la cizaña y cuál es el trigo cuando estos lleguen a crecer. No hay otra manera, solo tienen que esperar el tiempo del crecimiento para que puedan identificar cuál es cuál. Sin embargo, el trigo, este alimento que tenemos en esta tierra y se siembra, podemos tener el fruto del trigo, ¿no? ¿Qué sacamos del trigo? ¿No? Harina, ¿no? ¿Y de la harina qué sacamos? Y muchas cosas, uno de ellos es el pan, ¿verdad? Y qué rico y nutritivo es comer los derivados del trigo, y eso es salud para nuestro cuerpo, ¿no? Pero ¿qué sacamos de la cizaña? ¿No? ¿Qué podemos nosotros sacar de esa cizaña? ¿Qué beneficioso puede haber? Porque a algún sembrador se le puede pasar y puede agarrar cizaña y mezclarla con el trigo y capaz de hacer una especie de alimento mezclado. ¿Saben? La cizaña, los sembradores lo saben muy bien, es veneno. Aquella persona que come cizaña y quizás se camufló con el trigo, pues ahí tiene sus semillas que son de color negro en su interior de la cizaña, ¿no? Y cuando una persona come esto, empieza a tener infecciones estomacales, ¿no? No es saludable para el organismo. Y si una persona come en demasía, incluso es venenoso hasta llegar a terminar con la vida de una persona, ¿no? Qué importante es, y hoy podemos decir gracias a estos prácticamente cosechadores que empiezan a mirar y a cernir las cosas para que lleguen a nuestras mesas. De esa manera Jesús empezaba a decir, así es el reino de los cielos. Pero, ¿saben? Vamos a saltar al versículo 36 ahí mismo y vamos a empezar a escuchar la explicación de Jesús con esta parábola, ¿no? Porque tú y yo podemos entenderlo de una o de otra manera, pero es interesante que Jesús, son pocas las veces que Jesús de alguna manera da la explicación de una parábola. Son pocas las veces. Pero dice el versículo 36, entonces despedida, dice, ¿quién? La gente, ¿no? Despedida la gente, entró Jesús, dice, ¿a dónde entró Jesús? ¿Ah? A la casa, ¿verdad? Jesús dice, entró a la casa y acercándose, dice, a él, ¿quiénes se acercaron a él? Sus
discípulos, subráyate eso en tu Biblia porque es tan importante esto. Se acercaron, dice, sus discípulos y le dijeron: Jesús, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Mis hermanos, esta es una parte muy importante. Jesús solamente se atrevió a explicar esta parábola a sus discípulos. Cuando él habló a toda la gente, dice que si alguna de esas personas hubiese sido llamado a ser discípulo, él lo hubiese sabido. Es por eso que no lo explicó. Pero más allá de la curiosidad de los discípulos, porque muchas veces los discípulos se quedaban con la cabeza, con un signo de interrogación muy grande, diciendo: ¿qué has tratado de decir, Jesús, con esto? Porque no estamos entendiendo. Dice que los discípulos se acercan a él y en la intimidad Jesús les empieza a explicar. Por eso esta palabra es solamente para los discípulos de Jesucristo. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Pregunta de tu lado: ¿eres discípulo de Jesús? Sí. Entonces, no está mal, les digo, porque tienen que saber algo, mis hermanos. No todos los que vienen a la iglesia son discípulos de Jesús. Cuidado con eso. No todo aquel que va a una iglesia cristiana evangélica es discípulo de Jesús. Acuérdense lo que hablábamos la semana pasada, unas semanas de liberación, ¿verdad? Hablar una cantidad de liberaciones, los pasos y qué hacer y etcétera. Y una de las cosas que Jesús decía para ser libres es de que hablemos verdad, porque la verdad nos hará libres. ¿Y quiénes hablan en verdad? Versículo más arriba, estoy parafraseando Juan 8, 31 y 32. Decía ahí Jesucristo: quien me conozca a mí, que soy verdad, y permanece en mí, que soy verdad, entonces será libre. ¿Quiénes son los discípulos? Los que permanecen en la verdad. Los que permanecen en Cristo. Porque, mis hermanos, muchos hay en el mundo entero, en las iglesias cristianas, que dicen que creen en Dios, pero no son discípulos. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cuánta gente que está en las iglesias y hasta el día de hoy no han aprendido a discernir entre lo bueno y lo malo? Vienen a la iglesia, alaban, se congregan, oran, y cuando salen de la iglesia, ahí afuera se están comportando como personas inconversas. ¿Qué diferencia entonces existe entre la iglesia y el mundo? La falta de libertad a esas personas no les va a dejar avanzar para ser discípulos de Jesucristo. Ahora entendemos por qué es tan importante la liberación, ¿no? Solo la libertad va a hacer de que esas personas realmente sean discípulos de Jesús. Entonces, yo creo en el Señor, como lo dije en el primer turno. Hay discípulos del Señor en esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Hay discípulos y discípulos de Jesucristo en la casa de restauración. Y esta palabra es para ellos. Amén. Esta palabra es para ellos. Entonces dijo a esos discípulos: no entendemos. 37. Les voy a explicar, dijo Jesús. El que siembra la buena semilla, ¿quién es? Dice: el Hijo del Hombre. 38. El campo es el mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? Son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, ¿quién es? ¿Me están siguiendo la lectura? 39. Lean sus Biblias. Si no, siéntate al lado de un cristiano si estás sin Biblia. El enemigo que la sembró, ¿quién es? Eso, con convicción, el diablo. La ciega, ¿qué es la ciega? Es el fin del siglo. Y los segadores, ¿quiénes son los segadores? Los ángeles. De manera
que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será, dice, el lloro y crujir de dientes. 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que dice esta palabra. Una vez más, Jesús empieza a decir, el que tiene oído para oír. Por eso, ¿para quién es esta palabra? Yo tengo oído, pero no solamente es tu oído externo. Esta palabra es para los que tienen el oído espiritual ejercitado, porque ellos son discípulos de Jesucristo. A su nombre. Entonces, mi hermano, mi hermana, vamos a analizar 4 principios. Si tú tienes el buen hábito de apuntar, escríbete 4 principios que necesitamos saber como iglesia de restauración, que nos enseña la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a irnos al versículo 25, volvemos a la parábola. Y vamos a identificar por la interpretación y la explicación de Jesús, utilizando esos recursos, vamos a volver a leer versículo por versículo. Versículo 25. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña, dice, entre el trigo y se fue. El enemigo, ¿quién fue el enemigo? El diablo, ¿verdad? Dice que sembró, dice, cizaña. ¿Y quién era la cizaña? Los hijos del malo, dice el versículo, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, versículo 38. Los hijos del malo. Entonces, ¿qué sucedió acá? Dice. Recordemos la labor que hace el diablo. El diablo dice que vino a robar, a matar y a destruir, ¿no? Y él que viene, ¿a dónde va a ir a sembrar y a cumplir esas cosas? Al campo del Señor. Y el campo del Señor, ¿quiénes somos? Nosotros, la iglesia. Amén. Entonces el diablo no está interesado en seguir sembrando cizaña allá afuera, donde todos le siguen, ¿no? Claro, los que no conocen a Jesús. Él está más interesado en meterse en la viña del Señor. Entonces él viene, dice, a sembrar. Imagínate que los trigos están ahí y aparece, dice y siembra en todos aquellos que en alguna medida han abierto puertas y no han sido liberados, como la anterior semana hablábamos, no han sido liberados en ciertas áreas, por debilidad espiritual, por flaqueza o incluso por religiosidad. Muchos tienen la puerta abierta grande y empieza a sembrar cizaña, dice, ¿no? ¿Y qué mecanismo utiliza el diablo, Satanás, para sembrar cizaña? ¿Sabe? Este mecanismo se llama la murmuración. Hechos capítulo 20, pongan su señalador en Mateo porque vamos a volver. Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo, cuando él se encontraba en Éfeso, él tenía que ir a Macedonia después, y después de Macedonia tenía que ir a tomar otros viajes. En cada viaje que hacía el apóstol Pablo, él se encargaba de discipular a quienes había predicado. Se quedaba buen tiempo, los discipulaba y dejaba obispos, pastores o líderes, dejaba al mando de toda la iglesia que se había ganado. Entonces él, antes de irse, encargó a la iglesia de Macedonia, a Macedonia donde se encontraba, en Mileto en este caso, había dejado un encargo, versículo 28. Así les dijo ellos, Pablo, a los principales de esa iglesia. Por tanto, les decía, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, dice, por
obispos, atentos líderes, pastores, servidores, dice, ¿no? ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, dice, por su propia sangre. 29. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿quiénes van a entrar? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. 30. Y de vosotros mismos, miren, de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Les encargo esto, decía Pablo. Cuiden al rebaño. ¿Qué es esto? ¿Qué hacen estos lobos? Dice, además no solamente son lobos rapaces, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un lobo y un lobo rapaz? ¿No? Los lobos rapaces son aquellas fieras que no se satisfacen con la carne de una presa o incluso con la sangre de una sola presa o víctima. Esos lobos son realmente sedientos y hambrientos de sangre. Quieren seguir viendo sangre. Incluso hay lobos que matan y no se comen la presa. Solamente matan por ver sangre. Esta característica que utiliza Pablo es la que tienen, dice, aquellas personas que están dentro de las iglesias, y dice que Satanás les ha sembrado cizaña. Esas personas se convierten en lobos rapaces y empiezan, dice, a contaminar y empiezan a manchar, dice, al rebaño. E incluso dice que no van a perdonar a ninguno, no van a tener piedad. Y es más, esto es realmente tan cierto en los años de ministerio, le digo, que vivimos acá. De ustedes mismos, dice, va a salir esos lobos, dice, ¿no? De ustedes mismos, ¿no? A ver, mira al de tu lado, al de atrás o adelante. Solo te he dicho que le mires, no le he dicho que le digas, ¿tú eres? No te he dicho que le digas eso. Bueno, es broma, ¿no? Ojo, dice, de nosotros mismos va a salir. Ahora, esto es peligroso. ¿Cómo podemos identificar que hay una obra de cizaña ahí? Estos lobos rapaces lo que van a utilizar es la boca. Y en la boca podemos hacer y decir bendición como podemos decir maldición. Dice el libro de Proverbios 26:20. Proverbios 26:20. Por falta de leña, dice, se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, se calma la contienda. ¿No? ¿Sabes qué hace el chisme? Dice que el chisme es como la leña. ¿No? ¿Qué es chisme? Aquellas personas que hacen, oye, te cuento que, yo también sabía, me he enterado de esto. Chisme. Incluso algunos se convierten muy cristocéntricos y hasta pueden decir, yo tengo el ministerio de la visitación, dicen, ¿no? ¿Cómo es eso? Es que yo ando visitando a las vidas. ¿Visitando para qué? Para ministrar. ¿En qué? En y a otro va a visitar y, oye, te cuento, y más,
¿Cómo hay personas que se dedican a eso? ¿No? Entonces dice que esa persona que empieza a chismear, dice que es una persona que cuando ve fuego, y generalmente el fuego en este ejemplo no es bueno, porque el fuego está quemando, es un problema, es un lío, es una circunstancia de la vida de alguien capaz. Pero cuando ve fuego, dice que el chismoso agarra leña y dice, uy, 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 dame leña, está bien. Voy a agarrar y ¡guau! Dice, no, lo tira. Más se empieza a encender. Incluso no se satisface con eso, agarra más leña, incluso, o sea, se informa más, se vuelve investigador cristiano, ¿no? Oye, ¿qué sabías más de eso? No, el otro, te has entrado, uy, no más, agarra toda su leña y le tira al otro, ¡fa! Y más, se empieza a engrandecer. Los chismosos son leñadores. ¿Pero para qué? No para el fuego del Espíritu, que a veces van a decir, el fuego del Espíritu, yo doy, hermano, dicen. No, este es el fuego de que consume lamentablemente la vida de otros. Pero dice, cuando no hay leña, dice, donde no encuentra leña el chismoso, dice, se calma, dice, la contienda, se calma la pelea y se calma incluso ese fuego. ¿Cómo se le detiene al chismoso? Trigos, atentos. Cuando venga una cizaña de esta manera, ciérrale la boca y ni siquiera le oigas, ni le des información. Y dile, Dios te bendiga, gracias, no te quiero escuchar. Esa persona se va a quedar sin leña y te va a decir, tú no eres mi hermano. ¿A su nombre? Ahí mismo, Proverbios 11:9. Proverbios 11:9. Dice, con la boca el impío destruye a su prójimo, mas por el conocimiento los justos serán librados. ¿No? Con la boca dice que el impío destruye al prójimo, ¿no? ¿Cómo es? Déjame decirle que hay una cantidad, la verdad, lamentablemente, cantidad de jóvenes, matrimonios, familias, que por causa de algo, de una boquita que ha empezado a hablar cosas, lamentablemente han sido sacados del camino del Evangelio de Cristo. Así es el poder de una frase y de la boca. Mis hermanos, tú y yo tenemos esta boca, pero la tenemos que utilizar para edificación, no para destrucción. Cuando venga cizaña, ¿no? Y a veces somos, y discúlpenme hermanas, mujeres, pero les tengo que decir a ustedes, mujeres, realmente a las mujeres se les ataca mucho con esta área, ¿no? De la murmuración y el chisme, del saber de uno o de otro. Ay, ¿qué pasó con Eva? ¿Cómo cayó Eva? ¿Se acuerdan? Ya se han enojado las hermanas conmigo, ¿no? Por eso no me dicen nada. Mi hermana, no te enojes conmigo. Esto es para las cizañas, no para los trigos. Aquí hay trigos, amén. Es una advertencia, es una enseñanza también para que tengamos cuidado. Apareció la serpiente, dice, ¿no? ¿Y qué le dijo la serpiente? Uy, 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 uy. Y la Eva, dime más, serpiente, ¿no? Dime más. Si tan solo Eva hubiese cerrado sus oídos a esa serpiente, ni siquiera se hubiese atrevido a tener un diálogo con la serpiente. ¿Sí o no, hermanas? ¿Amén, hermanas? Amén. Ya yo mis obediencias, ¿no? En fe por ustedes. Entonces, ¿qué sucedió? Es que esta característica, las mujeres tienen una característica caída de ser seducidas más por el oído. Y los varones no se salvan. Nosotros no nos salvamos. Tenemos una característica caída de ser seducidos por los ojos. Así que hay que cuidarse ambos. Por eso dice que la boca trae y destruye al prójimo.
Pero el conocimiento, dice, más por el conocimiento los justos serán librados. ¿El conocimiento de qué? De que una noticia que no tiene que ver contigo, ni con tu familia, ni con absolutamente nada de tu vida espiritual, ciérrala esa puerta. Y cuando la cierres, no te va a manchar, no te va a dañar, no te va a contaminar. Porque tú eres hija, hijo de Dios. No eres basurero de Satanás. Amén. Por eso el principio número uno es que el enemigo siembra cizaña. El enemigo siembra cizaña. Segunda de Corintios capítulo 11. Estamos desgajando esta parábola y estamos empezando a ver algunas cosas dentro de esta parte. Segunda Corintios 11, versículo 13. Versículo 13 al 15. Porque estos son, dice, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza, dice, ¿cómo? ¿Cómo? Ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿No? Ahora, aquí hay una cizaña doctrinal. Tenemos que tener mucho cuidado con este aparato, mis hermanos. Ahora, todos tenemos un aparato como este, y donde con un clic podemos entrar y salir donde deseemos, a la red social que deseemos. Y aquí también, y a través de esto, tu cabeza, tu corazón puede ser sembrado una cizaña por medio de doctrinas. Y estos dice que se les llaman apóstoles, obreros, pastores, líderes, llámale como quieras. Pero dice el apóstol Pablo, sabemos quiénes son. Son, dice, estos disfrazados como ángel de luz. No todo aquel que aparezca en una pantalla y tú lo ves con Biblia en mano y te dice, el Señor dice, tú vas a comerte eso. Por eso es que cada vez más personas que están conociendo a Cristo por la infinidad de doctrinas y diversas que hay, cada vez más terminan no edificados, terminan confundidos. ¿Ya ni idea tienen de lo que es el Evangelio? Así, unita nomás le voy a decir de las cosas que a veces termino escuchando y digo, ¿qué basura es esta? Una herejía completa. Un supuesto ministro de Dios aparece y empieza a decir que Cristo fue endemoniado, que a Cristo se le poseyó los demonios y es por eso que a través de ser poseído, pues nosotros hemos tenido esa libertad y etcétera, etcétera, utilizando un ejemplo de un palo que había una víbora. Claro, ese versículo existe. ¿Sabes qué es una herejía? Una herejía es una verdad o un versículo que está en la Biblia, pero que se lo enseña diferente, tergiversado y alejado de la verdad. Eso es una herejía. Una verdad distorsionada, cambiada para confusión y destrucción de la iglesia. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es trino. ¿Cuántos dicen amén? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la herejía de algunos? Que sí, Dios es Padre, varón. Jesús es varón. El Espíritu Santo, no, es mujer. ¿Qué? Por eso les predican Dios Madre. Dicen, ¿no? Eso es una herejía. Entonces, mis hermanos, estos que se disfrazan como ángel de luz y empiezan a engañar, no es extraño, dice, que venga y se manifieste como sus ministros.
el diablo había tenido ministros, ¿no? Y dice que como ministros de justicia empiezan a obrar. Claro, no le vas a ver al ministro de justicia aquí, ¿no? En nuestro país no tiene nada que ver ese ministro. Aquí son ministros, trabajadores, obreros, servidores del diablo, que se presentan muy bonito. Tienen una cara amable. Incluso te van a decir, Dios te bendiga. Se van a preocupar por ti. Incluso los visitan. Les dan capaz todo su apoyo, su cuidado, pero ¿para qué? Para engañarlos. Tú tienes que entender muy bien que una cara feliz, una cara tan amable, no es la confianza de que sea trigo. Mira a los payasos. ¿Cómo tienen su carita los payasos? Felices, ¿no? ¿Por qué? Ese es su personaje. Su labor es hacer reír a las personas, sacarlas de su lado de estrés y etcétera. Pero un día, en el día se acaba en algún momento su personaje, su máscara de alegría y su pintura en su carita. Nadie sabe de lo que está pasando dentro de su corazón. Ni idea tienen de lo que está viviendo ese payaso. Pero cuando él llega a casa, se despinta su sonrisa de todo el día. Ahí prácticamente se cae la máscara de mostrar quién es realmente. Así es la cizaña. Pueden aparecer muy amables, sonriéndote, haciéndose de mucha hermandad contigo. Pero va a haber una circunstancia que en algún momento Dios pondrá en esa persona, varón o mujer, que realmente se va a quitar la máscara y se va a mostrar quién es, ¿no? Número 2, versículo 26, volvamos a la parábola. El trigo y la cizaña, dice, crecerán juntos. Vamos a ver eso, versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, dice, entonces apareció también la cizaña. Ahora, aquí es donde empezaba a decir el Señor, es necesario, versículo 30, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. O sea, que crezcan ambos. No, por eso es complicado discernirlo, porque el trigo va a crecer, la cizaña también va a crecer. ¿Cómo podemos saber si ambos van a crecer? Que uno es bueno y el otro es malo. Yo quiero mostrarles la segunda imagen ahora, por favor, si me ayuda adentro, producción. La segunda imagen, ¿me avisan si ya está? Para que yo les diga. Ok, esta imagen, no, la otra imagen, por favor. Yo quiero que vean que aquí en esta imagen que enseguida van a ver, está el trigo y la cizaña. Ahí están juntas. La pregunta es, ¿cuál es cuál? Miren esa imagen. Espero que en la transmisión lo estén viendo también, ¿no? El trigo y la cizaña están juntas. Juntas. Ambas están crecidas. Pero miren lo maravilloso que es esto. ¿Saben cuál es la cizaña? La cizaña es la que está enderezada y recta. Y el trigo es la que está caidita. La parte final la tiene caidita. Y la cizaña es la que está enderezada. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado entonces con el trigo que está medio caída? Quizás nuestra vista nos diría, ¿no? No, debería ser la que está más firme, ¿no? Esa está bonita creciendo, ¿no? ¿No? ¿Por qué el trigo está caidita? Porque dice que adentro tiene frutos. Y el fruto del trigo, por su peso, le hace estar caidita. Sin embargo, la cizaña, que no tiene nada dentro, no tiene fruto, puede seguir creciendo y estar recta.
¿Qué representa esto, mis hermanos? El trigo, que para su crecimiento, que tiene ahí adentro fruto, que está caída, es sinónimo de humildad. Y la cizaña que está toda erguida, vamos a decir toda creída, toda soberbia, es sinónimo de egocentrismo. A su nombre. Iglesia, ¿qué nos dice Dios? ¿O qué dice la palabra con los soberbios, con los orgullosos, altivos, que no se dejan disciplinar, no se dejan incluso, no se quieren sujetar a nada? Dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia, dice, ¿a quiénes? A los humildes. Entonces, miren, aquí sí se puede diferenciar, pero solo cuando han crecido ambos se puede evidenciar quién es trigo. Aquella persona que es sumisa, aquella persona que es humilde, aquella persona que se sujeta, aquella persona que clama por ser reprendido y exhortado para crecimiento. No aquella persona que dice, no me parece, no estoy de acuerdo, no es justo, no, esto no debe ser así, en la iglesia no hay amor, y esto, y etcétera, etcétera, etcétera. Incluso personas que van a agarrar la Biblia en mano y van a decir, yo soy teológicamente correcto y soy justo. Y no me parece lo que está pasando. Así se van a quedar. Teológicamente en conocimiento, pero incorrectos. Y no van a tener frutos. Nunca te olvides de esa imagen. Esa es la cizaña. Erguida, altiva, con pecho en alto. Y el trigo. Qué interesante que el crecimiento para Dios no es para arriba, ¿verdad? El crecimiento para Dios no es así, arriba. El crecimiento para Dios es cada vez que uno agacha la cabeza y está creciendo más. Y no solo su cabeza. El profeta decía, como junco se pone, dice el profeta. O sea, un junco, así empieza a doblegarse. Y empieza no solo a doblegarse, se arrodilla, está creciendo más para Dios. No solamente se arrodilla, se postra y está creciendo más y más y más para Dios. Y esa persona clama realmente y acepta toda disciplina que le den un día. Eso es crecimiento para Dios. No es crecimiento el que anda aún así. Y no estoy diciendo que ahora anden encorvados, digamos, ¿no? Ay, yo estoy creciendo, digo. No. No es en lo físico, esto es adentro, espiritual. Amén. Dígale de tu lado, hay que crecer como el trigo, dile. No, hay que crecer como el trigo. ¿Qué dice el libro de Judas? Vete por favor al penúltimo libro de la Biblia. Judas. Ahí nada más atrasito de Apocalipsis. Para algunos. Nuevo Testamento por si acaso. Solo por si acaso, ¿no? Judas, versículo 3 y 4. Mira lo que dice. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente, subrayenselo esa parte, contendáis ardientemente por pelear con tu hermano. Así dice. Dice que ardientemente, dice, contendáis, ¿por qué? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta palabra de contendáis por la fe, algunos lo pueden aplicar como pelear por la fe. No es una. Esto está hablando de que te enciendes, te apasiona que tú seas celoso por la fe, ¿no? Te apasiona la verdad, te apasiona la palabra de Dios. Y hoy te pregunto, ¿qué te apasiona a ti? Lo cual puedes hacer lo imposible por eso que te apasiona.
Puedes dedicar fuerzas, recursos, economía, creatividad, todo puedes dedicar porque eso te apasiona. Dice, los trigos tienen que ser apasionados por la fe de la palabra de Dios. Por eso que cuando tú escuches en la radio, en la televisión, en la red, y escuches algo así, dices, ¿qué es esto? ¿Qué están diciendo? ¿Qué está pasando? Y te das cuenta que cada vez más el evangelio se está volviendo en un libertinaje. 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten el libertinaje en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿cómo entran ellos? Encubiertamente. Dice que se camuflan, ¿no? Ya hemos visto que se disfrazan como ángel de luz, ¿no? Entran, llegan, dice, y están y pueden estar tiempo, años, pueden comer contigo, pueden alabar contigo, pueden predicar contigo, pueden incluso hacer muchas cosas contigo. Pero dice que llega el momento en que empiezan a distorsionar, dice, la gracia de Dios en libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Dios nos ha dado libertad, pero ya exagerar en la libertad que tenemos se llama libertinaje. Es por eso que hay cristianos, están en Cristo, pero a la vez están allá afuera, bailando en sus entradas. Están allá afuera, como si nada, siendo padrinos de fiestas que ni cosa con la edificación de la fe tiene que ver. Están allá afuera, haciéndose leer las cartas, la coca y todo lo que se tenga que leer. Están allá afuera, como si nada, entre jovencitos, acariciándose muy sexualmente, ¿no? Están allá afuera, siendo infieles a sus cónyuges, creyendo que eso es... Bueno, igual Dios me ama, dicen, me va a perdonar. Eso es libertinaje. Entonces se camuflan y empiezan a llenar la iglesia. Y algunos, como viven en las iglesias de esa manera, gracias a Dios hay obispos, pastores, líderes que les van a decir, hey, eso es pecado, corrígete, te queremos ayudar, cambia tu manera de vivir. ¿No? Y muchas veces cuando esto se dice dentro de las iglesias, ¿no? Ahí es donde empieza a salir una frase y dicen, en esa iglesia no me aman, en esa iglesia no me quieren, no me apoyan, ¿no? Es más, puede salir otra situación, se empiezan a mirar, todo es malo para ellos, ¿no? Alguien le miró, no le saludó, hasta de lo que respiró se va a resentir. Él de su lado, ¿no? Respiro, ¿por qué ha pasado esa hermana? ¿Qué ha pasado? Fuerte respiro a mi nuca. Están sensibles en todas las áreas. Todas las áreas están sensibles. Y algunos por esta situación no entienden. Piensan que cuando uno viene a la iglesia es estar en el milenio. ¿Qué estoy diciendo con esto? Algunos vienen a la iglesia y piensan que van a venir al milenio. ¿Qué va a pasar en el milenio? En el milenio que vamos a vivir los 1000 años, ¿verdad? Cuerpos glorificados, donde ya no va a haber dolor, ya no va a haber envidias, celos, amargura, odio, no va a haber lágrimas, no va a haber nada de las cosas que nos dañaban, no nos vamos a enfermar, nada va a haber, todo va a ser amor, amor y amor, y victoria y victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso, ¿en dónde es? En el milenio. Pero algunos vienen a la iglesia y piensan que están en el milenio. Mis hermanos que están acá y los que nos ven,
que vas a tu iglesia, no sé a qué, cuál es tu congregación, te tengo que decir, la iglesia no es el milenio, mi hermano, mi hermana. A la iglesia vas a encontrar de todo. Un amigo pastor me decía, la iglesia es un manicomio, me decía. De acuerdo, le he dicho. Totalmente de acuerdo. Es un lugar de locos, me dice. Pero como algunos no quieren estar en un lugar de locos, de todo realmente, incluso va a haber la cizaña, como dijimos, como no están crecidos, se les van a dañar. ¿Y qué pasa? Se van a lastimar, se van a doler y van a ser derrumbados de sus propósitos. Y no van a entender que la labor de la cizaña está cumpliendo en su vida. Entonces, lo que sí podemos decir que la iglesia, mis hermanos, la iglesia es el arca de Noé. ¿Cómo dices? ¿Lleno de animales? Dices, no estoy diciendo que hay animales, por si acaso. Ovejas somos, pero no somos nada más, pero es representación de ser ovejas. La iglesia es como el arca de Noé. ¿Noé qué metió al arca? Animales, ¿verdad? Ahora yo te pregunto, ¿cuántos días estaba Noé ahí, no? En el naufragando. ¿Te imaginas el olor del arca? ¿Cuál habrá sido el olor del arca? Con todos los animales que estaban ahí adentro, ¿no? ¿Que es que acaso Noé tenía su ambientador? Y pasaba por ahí, ¿no? A ver, esta cebra, ya pues cálmate, ¿no? Al otro, hipopótamo, no pues. ¿Sabes? Así es la iglesia. Y no estoy hablando del perfume que te has puesto hoy, no, confía en tu perfume. Yo estoy hablando del olor que provoca muchas personas. ¿No? Huele mal. Huele mal. Y a veces uno cuando huele mal no quiere estar en ese lugar. No hay amor. Camuflado amor al libertinaje. ¿Sabes? Pero ¿qué es bueno? Es mejor estar dentro del arca. Porque ¿qué sucedió afuera del arca? El juicio de Dios. No sé tú, pero yo prefiero estar dentro del arca. A estar afuera, quizás un día vivir el juicio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A su nombre. ¿Quién vive? Dale un aplauso a Jesús si quieres, dale. Esa es la bondad de estar en el arca. Dile de tu lado, estamos en el arca, dile. Estamos en el arca, dile, ¿no? ¿No soportas el olor? Dile. Ponte un tapón en tu nariz, dile. No, ¿sabes qué es lo bonito? No sé, hay mucha gente que le gusta el olor del campo. ¿Cuántos le gusta eso? A mí me gusta el olor del campo. Y yo creo que Noé era un deleite de olores que tenía ahí. Es una maravilla. El campo, la selva, todo lo que habrán hecho los animales, ¿no? Sabes, cuando tú estás un rato por primera vez, que los citadinos, ¿no? Los que estamos en el urbano, no estamos acostumbrados al olor del campo, no tenemos ni idea, ¿no? Principalmente una generación nueva, capaz no tiene ni idea. Van a estos lugares, es repulsivo, ¿no? Es repulsivo. Pero cuando ya viven en un lugar y se dan de cuenta que es lo natural, que es así, y no puedes cambiar y decirle al cochinito, no, a ver, come más sano, porque así vas a ser más sano, digamos, ¿no? Discúlpeme que hable así, pero no, es así es como tal en el campo. Entonces, lo acepta y después lo termina amando, porque es donde nació, yo soy de originario de tal lugar, capaz, ¿no? Es mi pueblo, dirá. De la misma manera es el Hijo de Dios. A veces son cristianos citadinos, que mírame, no me toques. Nadie nunca les dijeron nada. Pero cuando ya terminan entrando, va a llegar un día de crecimiento. Crecimiento. Y se darán cuenta cómo realmente es el modelo del reino de Dios en la iglesia. Y un día va a decir, estoy en mi lugar que debería de estar. Va a decir, este es mi lugar, aquí pertenezco. Y cuando vea entrar un nuevo o dos, o los que aparezcan, igual van a decir, ay, qué feo, bueno, van a empezar a hablar, van a empezar a portarse así. El que ha crecido va a mirar y le va a decir, yo también un día estaba así, pero le voy a ayudar a que crezca, va a decir. Le voy a ayudar a que entienda.
Sabes, mi hermana, mi hermano, para eso Dios te ha llamado. Para que ayudes a otros a crecer si tú has entendido. Y si tú no has entendido esto, yo te invito, déjate formar por el Señor. No seas empechada como la cizaña. Sé como el trigo, mostrando frutos. Frutos del amor, la paz, la benignidad, la paciencia, la humildad, la misericordia. Amén. Seamos realmente dignos de estar dentro del arca. Por eso decía también más atrásito, 1 de Juan 2, 19, ahí atrás nada más. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estaban con nosotros, dice, pero no habían sido de nosotros. ¿Por qué? Es que como algún momento ha sucedido. Pastor, ¿se han ido de la iglesia? Dice, sí, y le digo, no había sido de nosotros. Me dice, no, un momento, no puedes aplicar este versículo en todos aquellos que se han ido de la iglesia, de esta o de cualquier iglesia. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? ¿Por qué la gente se mueve de iglesia tras iglesia, iglesia tras iglesia, iglesia tras iglesia? Hay razones buenas por las cuales alguien se puede mover de una iglesia. Cambio de ciudad, por ejemplo. ¿Cómo le puedo decir a alguien que, por ejemplo, se ha ido a Cochabamba, a Santa Cruz, a Potosí, es de la iglesia? Yo no sé, hermano, sabrás qué hacer, viajarás el sábado y llegarás aquí el domingo y te congregas, pero le digo, ¿cómo puedo hacer eso? Es una locura, ¿no? No es posible. La iglesia está hecha para crecimiento. Hay personas que están dentro de la iglesia y por esas razones se van, se asesoran. Pastor, en esta iglesia me quiero congregar, está bien, no sé quién es el pastor, no sé, pregunta su nombre, su número, o pásame un link para conocer un poco la doctrina y ayudarte para que crezcas. La idea es que aquí has crecido algo, la idea es que si te mueves en el lugar donde vas a estar y estás viajando, crezcas más, no decrezcas, ¿no? La idea es que crezcas más y no vayas a un lugar a estar confundido. Entonces se les asesora, se les ayuda, ¿no? Pero algunos simplemente se van de la iglesia porque no están cómodos, no están satisfechos, ¿no? Es como un menú, que quieren un menú a su interés de su paladar. Y el evangelio no es el interés de tu paladar. El evangelio es el maná de Dios. Y el maná de Dios, todo el maná de Dios es saludable. Amén. Entonces, personas que también salen de la iglesia, pero con otra razón buena, de crecimiento. O sea, pastor, estoy yendo a servir a tal lugar y a dar lo que es restauración capaz en tal lugar, como me ha sucedido. Me han nombrado en tal lugar, es un lugar chico, pequeño, pero yo no sé qué hacer, me dice, ¿no? Incluso lo bueno es que es más cerca de mi casa, me dice, ¿no? Más cerca de mi casa, no, y es un poco alejado de donde estoy, pero quiero dar lo que estoy recibiendo, pastor, me dice, ¿no? Me quiero seguir discipulando, incluso los martes me discipulo, agarro, y algunos eso me dicen, no, ya estoy dando lo que recibo aquí, me dice. ¿Y yo qué le voy a decir? Caramba, traicionero, hermano. Aquí tienes que estar y aquí tienes que dar. ¿Eso le diría a un hombre de Dios? No. Qué bien que estés llevando restauración a ese lugar, vete. Eso has aprendido, entonces lleva a esa casa, a esas familias, a esos jóvenes, a esas personas. Estás cumpliendo tu labor de reparador y restaurador, ¿no? Buenas razones para salir, ¿verdad? Pero algunas personas prácticamente deciden irse de una iglesia porque no quieren corregirse, ¿no? Hermano, hermana, no es bueno que te estés acariciando con esa joven.
No es nada de vos. Y si has pecado, no te voy a juzgar si has pecado y has fornicado. No te voy a juzgar. Aquí te vamos a ayudar, pero no es bueno que sigas fornicando con esa joven. Hermano, usted ha pecado en el alcohol, ¿no? Pero no es correcto. Usted conoce a Dios. Le vamos a ayudar a salir del alcohol, pero no puede volver a tropezar en eso. Le tenemos que ayudar. Entienda que le tenemos que ayudar. Este tipo de ayudas para las personas que han recibido cizaña es no me aman. Esas ayudas es no me quieren. ¿Y qué sucede? Terminan los que han fornicado. Bueno, aquí no, me voy. ¿Y se van dónde? A otras iglesias donde van a seguir y nadie les va a decir nada. Van a seguir fornicando. Y aquí van a seguir pecando en adicciones como esas. Mis hermanos, Dios a los pastores, a los líderes, nos ha dado la labor, la función de poder exhortar cualquier comportamiento inadecuado dentro de la iglesia. Porque un día, como mi pastor decía, yo voy a dar cuentas por tu vida. No tú. Yo voy a rendir cuentas por tu vida. Entonces, porque voy a rendir cuentas por tu vida, te tengo que ayudar a que salgas de esa situación. No te puedo dejar así. Y hoy les digo, mis hermanos, con todo el amor del Señor, que hablar uno por uno a veces es largo la agenda en tiempo, pero lo hago y no me canso. Pero aprovecho de decirte a ti y a los que están en sus iglesias también, aprovecho a decirles, quizás sus pastores no los dicen, si los dicen te recuerdo también. Les digo esto, tú no puedes vivir siendo cristiano nada más de domingos. ¿Qué es eso de ser cristiano de domingos? Y yo sé, como muchos me dijeron, trabajo, pastores, ¿qué hago esto, aquello? Y yo, pues todos trabajamos. Pero ¿cómo es posible que tú quieras nada más? ¿Acaso comes un día a la semana nada más? No, pastor, pero yo veo prédicas en YouTube. ¿Trigo o cizaña? ¿Esa persona se sujeta o no se sujeta? Bueno, me muestra sujeta, eso es cierto. Pero que se sujeta, no. O sea, no puedes tú crecer con un alimento nada más de un día a la semana. Tú no puedes orar en casa, claro, porque solamente vienes un día a la semana. No puedo ayunar, claro, porque ni siquiera vienes al ayuno. Es que no puedo, no sé qué es esto o aquello, es que no te estás discipulando, no sabes los martes lo que pasa aquí. Hermana, dices que pastor, estoy en eso. Es que como no estás en las mujeres, no te estás reuniendo con las damas, porque esto son cosas de mujeres, mi hermana, le digo, tú tienes que reunirte con la comunidad de mujeres. Una vez al mes, hermana, una vez al mes. Métete, jóvenes con jóvenes, varones, matrimonios, aquí estamos, mi esposo y yo, aquí estamos. No están solos. No peleen las batallas solos, estamos aquí para ayudarles. Necesitas oración, hay intercesión, ahí están. Si tú eres de un día a la semana, estás anémicamente espiritual. Tú no puedes vivir una vida cristiana así. Y te lo digo en el amor del Señor. ¿Saben qué es el diezmo, verdad? 10% de lo que uno gana. Algunos estarán de acuerdo, no, bueno, amén. El tema es de que hay que darle lo que a Dios le corresponde. Y no solamente es plata, mi hermano, mi hermana, es tiempo. Un buen mayordomo en Cristo organiza su tiempo y le da a Dios su tiempo. Algunos no pueden domingo, ¿saben? Hay personas que no pueden domingo. Y su domingo terminan siendo los viernes o los martes, porque domingo trabajan. Y yo conozco a mis hermanos que trabajan domingo. Entonces les digo, tu domingo va a ser el día viernes. Amén, pastor. Y están ahí. Los días martes, amén. Y cuando no vienen domingos como algunos, ¿qué pasó? Ah, es que pastor, sí, esto. Bueno, cuidado. No vino un martes. ¿Qué fue? Falta que algún momento me diga algo, como capaz me pase, ¿no? ¿Qué quiere, pastor? ¿Tanto molesta? ¿No? Igual te amo. ¿No? ¿Sabes?
Así crecemos. Así crecemos en el Señor. Y hoy te tengo que decir, dale a Dios lo que le corresponde. Dios no te ha llamado para estar sentado nada más. Dios te ha llamado para que tú te prepares y luego empieces a servir y te levantes. Para eso te ha llamado. Amén, hermana, hermano. Amén. Y al de tu lado, Dios nos ha llamado para servirle. Dile. Dios nos ha llamado para servirle. Dice más atrás, segunda de Pedro 2:20. Segunda de Pedro 2:20. Ya acabo. Ahí atrásito nada más, ¿no? 2:20 al 22. Dice así. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Para los que quieran apuntarse, Proverbios 26:11 es lo que parafraseó Pedro. Proverbios 26:11. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿qué es esto de que el perro vuelve a su vómito? ¿No? Los que son cizaña dentro de la iglesia no van a poder cambiar su modo de vivir y su modo de andar, porque han sido llamados o ellos han escogido ser cizaña. La pregunta es, ¿te has preguntado por qué el perro cuando come y come harto vomita? Pues porque se llenó, ¿verdad? Pero después de vomitar, el perro se vuelve a comer su festín. ¿No ve? Me disculpa a los melindrosos, pero eso es la naturaleza del perro. Los chanchitos, los puercos, ¿no? ¿Por qué los puercos son bañaditos y después de ser bañaditos, a él no le importa? Va a volver al lodo, a las heces, y se va a echar, para él es bañarse eso. Así va a estar. ¿No? ¿Sabes por qué? Porque es puerco, pues. Su naturaleza es ser puerco. El perro, su naturaleza es ser perro. Y el perro va a comer siempre su vómito. A nosotros nos da cosa, pero a ellos es un festín. No podemos cambiar esa naturaleza. Así es la cizaña. Los que son cizaña no cambian su naturaleza, nada más se pusieron una máscara, una careta, y simplemente son lo que han sido desde siempre, cizaña. Pero ¿dónde entra el juicio? En demasía, que se han atrevido a estar en la iglesia y a escuchar la palabra, a alabar, y no han obedecido. El juicio para esa gente va a ser más duro de lo que creen. Va a ser más duro de lo que piensan. Número 3, volvemos a la parábola para cerrar. Versículo 27 al 29. Vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste acaso una buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿No? Y él le dijo, 29, no sea que al arrancar la cizaña, ¿qué suceda? Arranques también con ella el trigo. ¿Por qué? Porque todavía no se está manifestando. Deja que se manifieste. ¿Cuántas veces a veces da ganas
no sé, en tu cotidianidad, a la persona que tanto alboroto y desorden hace en tu casa, tu trabajo, no sé, tu alrededor? ¿Qué has querido hacer? No sé si ustedes conocen ese término, echarlo, ¿no? O sea, sacarlo del lugar, ¿no? Porque es un alborotador, ¿no? Y en la iglesia a veces sucede eso. A los alborotadores, chismosos, murmuradores, que desordenan, dañan familias, personas, llevan a pecar, etcétera, da ganas de sacarlos y decirles, sabes, no eres temeroso a Dios y no puedes estar aquí. No. ¿Saben? Dice el Señor Jesús, no hagan eso. Porque si tú intentas hacer en tus fuerzas eso, vas a terminar arrancando trigo. Y el trigo es bueno, la cizaña es mala. O sea, ¿cuál es el tema acá? Las vidas muchas veces son utilizadas como bomba o arma de cañón. No es la buena función. Dios quiere, por eso nos dijo la semana pasada, 3 semanas, libertad, liberación, liberación, liberación. ¿Para qué? Para que ese espíritu de murmuración, chisme y pleitos, contiendas, de una vez se retire y salga y deje a los trigos por completo. Y no les permita meterse en esos lugares. Eso es lo que Dios está diciendo. Los trigos tienen que ser limpios, libertados por la palabra de Dios. Pero hay algunos que no son trigos, son cizañas. Son cizañas. Y es por esto que este extremo liberal les ha llevado a las cizañas a decir, Dios es amor, pero bueno, Dios es amor y todo está permitido, ¿no? Hay iglesias eso, no, Dios te ama, no te preocupes, ven, no importa lo que estés haciendo, aquí te vamos a recibir, Dios es amor, no te vamos a decir nada, no te preocupes, pero solamente cumplí con tus diezmos. Engaño. Entonces, en un lugar donde una persona no le dice nada de su vida para que cambie y crezca, ese es un lugar de libertinaje, no es una iglesia. Por eso en Mateo 18 el Señor nos ha enseñado esto a las iglesias. Mateo 18, versículo 15, nos enseñó esto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuántos a veces tienen problemas uno con el otro? ¿No? ¿Cómo se resuelve? Habla con esa persona. Reconcíliate con esa persona. 16. Mas si no te oye, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Capaz tú has intentado arreglar, no te hace caso. Personas que aquí se desordenan en la iglesia. Ven, hermano, vamos a hablar. Esto es pecado, no lo vuelvas a hacer. Ya, pastor, amén. Se van 2, 3 semanas, vuelven a hacer lo mismo. Vuelven a hacer lo mismo. Bueno, líderes, tengo una directiva interna. Vengan, aquí hay una situación. Vamos a hablar contigo. ¿Qué está sucediendo? No está bien que te portes de esa manera. Te queremos ayudar. Y él dirá muchas cosas. Sí, es que esto, problemas, familia, pero no es bueno, no caigas. O sea, queremos sacarte de eso. Déjate ayudar. Amén. Oramos, se va. Pasa otro tiempo. Versículo 17. Mas si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, no nos oye ni a los líderes ni a los pastores, a la directiva interna. No me oyó a mí, no oyó a la directiva, tráelo a la iglesia. O sea, aquí adelante. Hermano, iglesia, esta vida necesita ayuda. Tenemos que orar por esta vida. Está viviendo de una manera desordenada. ¿Y para qué también? Para que la gente conozca de alguna manera que se tiene que cuidar de las acciones que hace esta vida, ¿no?
engaños económicos, se termina prestando aquí y allá y se endeuda con toda la iglesia, o capaz empieza a poner chisme, murmuración, hace pelear uno con otro hermano, etcétera. Hay muchas cosas. Iglesia, tenga cuidado, estos son los pecados. Hay que ayudarlo, no para que sea avergonzado, no para que sea enjuiciado por la iglesia. La iglesia, somos la iglesia para ayudarlo, para levantarlo, para decirle incluso, hermano, no te tengo que ayudar, no te puedo ayudar con esto, no te voy a abrir la puerta de esto, oraremos mejor o de otra manera te puedo colaborar, ¿no? Para eso. Pero ya, amén, va a sentirse apoyado por toda la iglesia. Sale de este lugar, 2, 3 semanas, 2 meses, vuelve a hacer lo mismo. Ya no escuchó ni a la iglesia. ¿Qué sucede? Esa persona hay que ponerle en la banca, ¿no? Y en algún momento se entiende tomarlo por gentil, sácalo de la iglesia, porque esa persona no es nacida de nuevo. Un nacido de nuevo no se portaría así. Escucharía todas las recomendaciones que se les está dando. A su nombre. Personas que no quieren ordenar sus vidas terminan yéndose de la iglesia para seguir pecando en otro lugar. Por eso se van algunos de la iglesia, porque no quieren ordenar sus vidas. Y número 4, para final, el trigo nunca se apartará y brillará siempre. O sea, dice ahí versículo 41 y 42, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Acuérdate de esas dos palabras, tropiezo, iniquidad. Si estas personas no han oído a la iglesia, a los líderes, a sus pastores, dice que son tropiezo. Iniquidad, esa palabra iniquidad viene de la palabra griega anomia, que significa personas sin ley, que no se dejan gobernar, o sea, no se sujetan. Esas son esas personas. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Número 4, con el trigo. El trigo, versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los trigos, dice, que van a iluminar. Los trigos van a dar frutos. Mateo 7:15 decía, por los frutos los van a conocer. ¿Quién es trigo o cizaña? Por sus frutos. Amén. Y Mateo 24:13 decía, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Iglesia, eres trigo, somos trigo, pero cuidémonos de la cizaña. Cuidémonos de aquel mal que contamina los oídos y el corazón de la iglesia de Cristo, del sembradío. Recuerda, el Señor está levantando a sus hijos, pero va a llegar un momento en que la ocasión que sea, el momento que sea, realmente uno va a mostrar el rostro que tiene. Y no es el bonito rostro que a veces uno muestra. ¿No ven? Entonces es necesario pasar por diversas aflicciones y presiones en la vida cristiana, porque esas aflicciones y presiones revelan quiénes somos realmente para Jesús. Si somos trigo o algunos son cizaña. O capaz algunos son trigo y se han contaminado con la cizaña. Entonces límpiate, sácate eso. Tú eres trigo y tienes que llevar fruto. Ve al gimnasio del Señor y haz crecer los frutos del Espíritu Santo. Amor, paz, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre. Haz crecer esos frutos. Pero con un día a la semana, ¿cómo haces eso? La iglesia es de todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Espero verte otro día también, que no sea domingo. Ponte en pie.
Cierra tus ojos, demos gracias al Señor por la palabra que hoy nos ha dado. Amado Jesús, gracias por este mensaje que nos has dado hoy. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida. Tu palabra, Señor, es libertad. Tu palabra, Señor, es redención, es renuevo. Tu palabra es un refrigerio. Pero muchas veces ese refrigerio no terminamos disfrutando ese refrigerio, Señor, porque vino una cizaña y contaminó nuestro interior, contaminó nuestra vida. Iglesia, si no puedes disfrutar la presencia de Dios en tu casa, y me refiero a tu casa, a la iglesia, a Restauración, donde tú estás, es que algo ha interrumpido tu caminar en el propósito de Dios. Algo ha frenado. Recuerda, el enemigo viene a robar, matar y destruir. Y así viene, dice, cuando le encuentra al hombre durmiendo. Y cuando lo encontró al hombre durmiendo, dice, ese enemigo aprovechó, dice, para entrar y sembrar la cizaña. Dormir es dejar de orar. Dormir es dejar de velar y orar, como decía Jesús. Dormir es dejar de tener comunión con el Espíritu Santo, es dejar de leer su palabra, es dejar de tener comunidad, es dejar de hacer las labores espirituales. Entonces viene la cizaña y empieza a sembrar. Y ni cuenta te diste que capaz esa conversación te manchó, que capaz ese diálogo supuestamente sano te contaminó. Espíritu Santo, sea las áreas o las formas, dile, redarguye mi corazón. Y yo, Señor, estoy aquí delante de ti para decirte que quiero y soy y anhelo ser trigo, dile. Yo anhelo ser trigo. Sin importar esté, Señor, dentro del arca, quizás con los olores que hay espirituales. Señor, no entendía esta parte. Yo no comprendía, Señor, el ministerio o la labor dentro del arca o de la iglesia. He abierto puertas, dile, a frases, conversaciones, incluso chismes, murmuraciones que han venido a dañar. Incluso dile, Señor, si tú has tropezado en eso, dile, Señor, yo he hablado así. He seguido esa línea de querer capaz hacer una justicia humana. Señor, no quiero ser leñador. No quiero agarrar leña y meter, Señor, al fuego cuando yo soy bombero. No soy leñador. Perdóname, Jesús. Dile. Perdónanos, Señor, porque esta carne es débil. Esta carne se deja llevar. Esta carne, Señor, flaquea. Ten misericordia, Señor, y perdona las ofensas, Señor, la desobediencia del corazón, de la boca, Señor, que es ligera. Y muchas veces nos manchamos de esa forma. Oh Dios, ten misericordia y perdóname, dile. Si tú abriste la boca, pero no para bendecir, abriste para lastimar, para dañar, incluso si no ha estado esa persona ahí cerca, pídele perdón a Dios. Arrepiéntete. Quizás por causa de una frase o algún comportamiento, alguien tuvo que pagar un precio. Perdóname, Señor, dile. Perdóname. Perdóname, Jesús.
Y recuerda que el enemigo quiere que te enfrentes con uno o con otro. Pero viene la sabiduría del Espíritu Santo que te dice: no, mantente en el arca, no, cuidado con querer quejarte del arca, cuidado con querer estar satisfecho dentro del arca, no des lugar a eso. Está siendo formada, mi hermana, mi hermano, está siendo formado en el carácter de Jesucristo para entender qué es realmente la iglesia. Y tú que me oyes, que estás en otra iglesia, recuerda, Dios te está formando para saber qué es la iglesia y que tú seas de bendición en la iglesia que te encuentras. No cedas a esta obra de la cizaña. No permitas que tus frutos disminuyan. No permitas que tus frutos sean robados por Satanás. No lo permitas. No permitas que tu llamado sea quebrantado de esa manera. Hoy sacúdete, límpiame, dile: Señor. Vamos, háblale. Y dile: Espíritu Santo, te pido que me limpies. Dile: Jesús, lávame con tu sangre. Dile: Señor, se ha ensuciado mi vestidura, capaz mi corazón, mi mente, todo se ha manchado de suciedades. Lávame, Señor, dile: purifícame. Purifica mi mente, mis pensamientos, Señor, el lugar de batalla. Señor, límpiame con tu sangre, Jesús. Renueva mis pensamientos, que me ha hecho creer, Señor, que puedo vivir una vida cristiana de esta manera, sin oración, sin disciplina, Señor. Viviendo de esta forma. No, Señor, lávame, dile: quiero tener el primer amor, Señor, como lo he tenido antes. Te buscaba todos los días, te buscaba de día, de noche. Señor, yo me apasionaba cuando abría tu palabra, cada versículo con el cual oraba. Incluso no había día que no predicaba tu palabra. Dile: Señor, ¿dónde está ese siervo, esa sierva? ¿Dónde están esos siervos que hacían eso? Sacúdete de la contaminación. Jesús, lava con tu sangre. Lava con tu sangre nuestro interior, Señor. Límpianos, Señor, de toda esa maldad. Límpianos, Señor. Y hoy te pido, Espíritu Santo, ven a este lugar, Señor, con la unción del Santo. Y, Señor, ministra cada uno, Señor, de los corazones que están aquí. Ministra, Señor. Ministra, Señor. Y todo lo que el enemigo quiso hacer, Señor, hoy termina su labor, Señor. Hoy acaba su labor. Porque los trigos no van a ser confundidos. Los trigos van a ser levantados. Los trigos van a permanecer hasta el fin. Y ellos van a continuar y serán salvos, Señor. Pero aquellos, Señor, aquellas cizañas que han empezado a dañar trigos, yo te pido, Jesús, detén esa labor y restaura, Señor, a esos trigos que han empezado a vivir los efectos, Señor, de esa semilla de muerte. Detén esos efectos, Señor. Pon un alto a esos efectos. Por eso hoy te pido, Señor, haz tu obra, Espíritu Santo. Iglesia, levanta tus manos. Deja que el Espíritu Santo te llene. Y te llene de esa fuerza, de esa limpieza, de ese renuevo, para que tú sigas caminando la carrera de la fe. Y seas un trigo que crezca. Y recuerda, el síntoma del crecimiento es humildad. El síntoma del crecimiento, mansedumbre. Mantente en esa línea. Dile: Señor, hazme manso, dile. Hazme humilde. Hazme misericordioso, dile: Señor, yo quiero ser ese que imita la mansedumbre de ti, Jesús. Y si hay soberbia, ego, dile: capaz no te gusta que te digan qué hacer. Cámbiame, dile: Señor, cámbiame, dile: no quiero ser rebelde, no quiero ser egocéntrico. Saca, Señor, esa falto de sujeción de mí, dile. Yo soy tu trigo, dile, que voy a dar frutos al 100 por 1. Voy a dar frutos, Señor,
Voy a dar frutos porque tú me has llamado, dile, a ser restaurador, a ser reparador.